como habíamos visto en la clase pasada, un campo magnético variable en el tiempo, por la ley de... Ahí tendrías que darle clic. Estoy dando clic, pero está colgado, lo tengo colgado, ahí, recién ahí apareció. La ley de Faraday nos dice que se produce un campo eléctrico, que si le hago la circulación, aparece una fuerza electromotriz inducida. Acordémonos que el campo eléctrico generado por el campo magnético variable es rotacional, entonces una circulación cerrada es distinta de cero. Y si el medio es conductor, la fuerza electromotriz va a provocar una corriente inducida. Esa corriente a su vez genera un campo que si es variable va a generar otra fuerza motriz, como vimos la clase pasada. En definitiva, esa corriente inducida en el conductor va a generar pérdidas por efecto Joule, que en la mayoría de los casos se trata de evitar. Ahora vamos a ver, digamos, si podemos cuantificar esas pérdidas adicionales. Supongamos que tenemos un cilindro conductor que es atravesado por un campo magnético variable. Del tipo senoidal, ¿no? El flujo generado por ese campo magnético va a depender de, digamos, a una distancia r del centro, del eje del cilindro, va a valer, digamos, la superficie pi por radio al cuadrado por el campo magnético. Para determinar la FEM, la ley de Faraday nos dice que tenemos que hacer la derivada temporal del flujo. Nos da de este tipo. Esa FEM, digamos, como el medio es conductor, va a generar una corriente inducida. En este caso, si el campo está entrando y creciendo, el sentido de las corrientes es el dibujado en la filmina, digamos, sentido antihorario. Si el campo cuando el campo está disminuyendo, es al revés, ¿no? Siempre acuérdense que la corriente inducida se opone a la causa que lo provoca, y la causa es la variación del flujo. Esa corriente, digamos, puedo estimar en esa circulación una resistencia de la espira que va a valer la longitud, que es 2πr, dividido la conductividad del medio por la sección. La sección sería el largo del cilindro, o sea, en el sentido axial, por el diferencial de R. Sería como espiras cilíndricas, ¿no? Despreciando la autoinductancia de esa espira, que vimos en los problemas que hicimos la clase pasada, que en ciertos casos se puede despreciar la autoinductancia, la corriente que aparece es directamente la FEM inducida dividido la resistencia del circuito. Acá volvemos a explicar, digamos, estamos despreciando el L por derivada ahí respecto al tiempo. Bueno, se puede reemplazar y seguir para adelante. La potencia de pérdida sabemos que es la FEM por el diferencial de corriente, es el diferencial de potencia para una espira diferencial. Si yo lo integro entre 0 y el radio del cilindro, obtengo las pérdidas en función del tiempo que se provocan en el material debido a las corrientes parásitas, que son estas corrientes que aparecen en forma circular en el material. Reemplazando por los valores anteriormente obtenidos, vemos que las pérdidas en función del tiempo dependen del cuadrado del coseno, del cuadrado del campo máximo, del cuadrado de la frecuencia o de la pulsación, y es directamente proporcional a la conductividad, o sea que un material más conductor va a tener más pérdidas que un material menos conductor. En las aplicaciones prácticas conviene, en vez de
la potencia instantánea, como vieron en electrotecnia, es el valor medio de la potencia, o sea, en un periodo. Es la integral de la potencia instantánea en un periodo. Y vemos que va a valer, digamos, el cuadrado del campo máximo, el cuadrado de la frecuencia y las constantes del material y la forma del material. Si yo al cilindro lo divido al medio y le pongo un aislante, las corrientes ya no pueden ser circulares, van a cambiar de forma. Para calcularla esto es mucho más difícil, pero se nota que como yo divido las corrientes inducidas, voy a bajar bastante las pérdidas si yo lamino el núcleo magnético en este caso. Fíjese que la laminación tiene que ser paralela a la dirección del campo. Si yo lo lamino en forma perpendicular, por ejemplo, en fetas circulares, no gano nada con respecto a las corrientes parásitas. Por ejemplo, lo tengo que laminar en el sentido, las láminas tienen que ser paralelas a la dirección del campo. Ustedes ya saben que para minimizar este tipo de pérdidas, lo que se hace para los núcleos magnéticos es laminarlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un núcleo rectangular atravesado por un campo magnético variable en el tiempo de dimensiones L, W y D, como vimos anteriormente, el flujo entrante y creciendo va a generar una corriente en este sentido, diferencial de corriente, que digamos fíjese cómo están puestos los ejes, es hacer el mismo trabajo de calcular el flujo, la FEM, la resistencia ahora de la espira imaginaria que me aparece, y finalmente las pérdidas. Fíjense que integro X entre 0 y el ancho sobre 2, usando la relación entre las dimensiones W y L. Miran que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la variación del flujo. Si el flujo es senoidal, la variación va a depender de omega y del flujo máximo, y depende de la constante del material y de las dimensiones, ¿no? Ya podemos pasar a si yo el mismo material lo lamino en N láminas, fíjense que está laminado en el sentido, las láminas son, digamos, con el sentido paralelo al campo que atraviesa el material. Ahora en vez de W tengo W sobre N, porque las corrientes partículas, al estar aisladas las láminas, digamos, se tienen que cerrar en cada porción. Como tengo N láminas, lo multiplico por N, agrupando más o menos, veo que si este término es menor a 1, laminando con N láminas, las pérdidas disminuyen como 1 sobre la cantidad de láminas que yo pude laminar al cuadrado. O sea que es importante bajar bastante las pérdidas. Acá se pueden comparar las dos pérdidas, digamos. Un material sólido y un material laminado, las pérdidas son mucho menores. Normalmente las pérdidas en los núcleos magnéticos vienen en función de la potencia media por unidad de masa, o sea, en watt por kilogramo, y dependen del material, o sea, del espesor de la lámina, la conductividad, el material, etcétera, de la frecuencia al cuadrado y del campo máximo al cuadrado.
cuando yo ensayo, digamos, para determinar las pérdidas en el material, con corriente alterna tengo que también tener en cuenta que hay otro tipo de pérdida que es debido a la estéresis de los materiales ferromagnéticos, que las tengo que separar que las con cierto criterio se pueden separar de las pérdidas por efecto de Foucault. Si bien las corrientes parásitas nos generan pérdidas adicionales y en realidad se tratan de minimizar y esas pérdidas, hay muchas aplicaciones que usan las corrientes parásitas como una aplicación. Por ejemplo, el frenado magnético, tengo un disco conductor, cuando digamos que gira a cierta velocidad. Cuando yo lo quiero frenar, le aplico un campo magnético, por ejemplo, en este caso entrante por encima del disco. Fíjense el sentido de las corrientes inducidas. Esto me va a frenar abruptamente el disco. Esto se usa, por ejemplo, para cierto tipo de trenes en el frenado final. Otra aplicación muy importante es para los ensayos no destructivos, mediante la inyección de un campo magnético controlado y viendo cuál es el campo que generan las corrientes parásitas, puedo determinar fallas en el material, incluso espesores de los materiales. Obviamente los materiales tienen que ser conductores, ¿no? Y se usa normalmente con espesores no muy grandes. Con espesores más grandes hay que usar otro método de ensayo no destructivos como radiografía o gamografía. Otra aplicación es la cocina de inducción, que mediante la generación de un campo magnético, teniendo un recipiente metálico, se puede calentar rápidamente y cocinar la comida. O los detectores de metales, tanto sea en portales o para encontrar metales enterrados. O otra aplicación son el horno de inducción. Las corrientes inducidas son tan importantes que calientan y derriten los metales. Una pregunta. Sí. ¿Se escucha? Yo te escucho, sí. En el caso de las cabinas, esas cabinas de detector de metal, Sí. que al sonar alarma cuando hay un cambio de campo, ¿no? Claro, Aparecen a campo. hay una bobina que genera el campo magnético y otra que lo recibe. Cuando hay un metal en el medio, genera corriente parásita que modifican la recepción de la bobina receptora. Y ahí me indica que por el portal está pasando algo metálico. Depende de la sensibilidad con que tengas que en la bobina receptora, puedes detectar pequeños objetos o no tan pequeños. Normalmente cuando no hay metales, digamos, si pasa la persona sin tener ningún metal, está calibrada la bobina receptora para no emitir ninguna alarma. Cuando pasa un elemento metálico, se generan corrientes de Foucault que me modifican el campo en la bobina receptora. Que ya lo conozco de antemano cuando pasa algún elemento no metálico. O sea que si quiero pasar algo metal, lo lamino bien y tal vez no se Vas a detecta. disminuir, claro. O hay veces que si es muy chiquito y no tienen digamos, ¿cómo sería? La sensibilidad necesaria, también puedes pasar. Normalmente a veces pasa uno con cuestiones metálicas y después se da cuenta cuando sube al avión que pasó con algo en el bolsillo. Por eso, pequeños objetos generalmente no se detectan. Si está laminado, menos, porque las corrientes parásitas son menores y van a distorsionar menos el campo.
Bueno, vamos a ver otro fenómeno relacionado, que es el efecto pelicular en conductores. Partiendo de la ecuación de Maxwell-Ampère, para buenos conductores la corriente de desplazamiento, y reemplazando que el campo eléctrico es J sobre sigma. ¿Se acuerdan que epsilon en los conductores, como los conductores no se polarizan, el epsilon es siempre prácticamente igual a epsilon cero? Al tener tantas cargas con libertad de movimiento no se puede polarizar, a diferencia de los dieléctricos. Eso ya lo vimos cuando vimos electrostática. A la relación de epsilon sobre sigma le habíamos llamado la constante de tiempo de relajación, que es más o menos la constante de tiempo en donde en un medio conductor la carga se distribuye a la periferia cuando está en equilibrio electrostático. Epsilon 0 es del orden de 10 a la menos 12, para buenos conductores sigma es del orden de 10 a la sexta, 10 a la séptima, en una constante de tiempo extremadamente pequeña, de 10 a la menos 18 segundos, más o menos el orden de magnitud. O sea que para buenos conductores se puede despreciar la corriente de desplazamiento y la ecuación de Maxwell-Ampère me quedaría prácticamente igual a la ecuación de Ampère. Fíjese que esto es válido hasta para frecuencias del orden de los terahertz. Terahertz estamos en 10 a la 12. Si al rotor de H le hacemos la divergencia, sabemos que la divergencia del rotor es siempre cero. O sea que para buenos conductores la divergencia de J es igual a cero, como en estado estacionario. Esta sería la relación constitutiva de los conductores, o sea, la ley de Ohm puntual. Si le aplicamos el rotor a ambos miembros, y reemplazando por la ecuación de Faraday, me queda que el rotor de J es menos la conductividad por mu por la derivada de H respecto al tiempo. Volviendo a hacer el rotor a ambos miembros, y recordando que el rotor del rotor es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano vectorial, y como la divergencia de J es cero, reemplazando en esta ecuación, me queda, en definitiva, la ecuación para la densidad de corriente en los medios conductores. Esta es en la forma, digamos, puntual, y esta es la forma fasorial. Esta es una ecuación que, este tipo de ecuaciones por ahí ya la vieron en transmisión de calor, se llama ecuación diferencial de difusión, y aparece en varias ramas de la física. Ahora vamos a ver, digamos, una aplicación, digamos, cómo encontrar una solución para algún ejemplo sencillo de esta ecuación, y vamos a ver qué características tienen en general las ecuaciones de difusión. Obviamente, como J es sigma por E, la ecuación de difusión para el campo eléctrico es exactamente igual. Si yo en vez de arrancar con la ecuación de Ampère arrancaba con la de Faraday, podía llegar a la misma ecuación. Fíjese que la ecuación de difusión es igual para J, para E, para H y para B. O sea que en los conductores se cumplen esas reglas, esta ecuación, la ecuación de difusión. Vamos a suponer que tenemos un plano conductor semi-infinito, o sea que para las X positivas hay conductor y del otro lado ahí está el vacío, por ejemplo, y es atravesado por una densidad de corriente en el sentido de la Z. Fíjese que con esta simetría J no puede depender ni de Z ni de Y, tiene que depender únicamente de X. Y tiene dirección en Z. Hay un clic más, ahí está. Entonces el fasor de J dijimos que tiene dirección Z, y
puede depender únicamente de X. Reemplazando en la ecuación de difusión el laplaciano de un campo que solo depende de una coordenada cartesiana, que es directamente la segunda derivada de j respecto a x, llamando a esta constante como gamma al cuadrado, me queda en definitiva la ecuación que tengo que resolver. Una ecuación diferencial de segundo orden. Noten que gamma es un número complejo. Podemos dividir, digamos, la raíz de j, si se acuerdan, es e a la j pi sobre 4 y e a la j 3/4 de pi. No sé si en álgebra vieron raíces de números complejos. Pero básicamente una raíz cuadrada tiene dos soluciones. Vamos a tomar el argumento principal, digamos. ¿Cómo? Yo no vi de dónde salió gamma, esa raíz cuadrada, digamos. A esto que está adelante, a esto lo llamo gamma, para simplificar, porque gamma cuadrado llamo a j omega sigma mu, lo llama gamma cuadrado. O sea que gamma es la raíz cuadrada de esto. Ah, está bien, está bien. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque este tipo de ecuación es una de las más conocidas y, digamos, se resuelve fácilmente expresándola de esta forma. ¿Se acuerdan cómo se resolvía una ecuación de segundo orden de coeficiente constante? Sería este. Para una frecuencia dada, esto es un número complejo pero constante. Fíjense Perdón, Guillermo, disculpa. Metete. ¿Quién habló recién? ¿Nico o Sergio? ¿Quién fue el que habló que no? ¿Qué preguntó por el gamma? No, yo leo, yo. Ah, no veo quién está hablando porque no tengo las caritas, no me acuerdo, no siento. Santi. Ah, ¿qué haces, Santi? Escuchame, Santi. El tema es así. En el video que está colgado ahora, de ondas electromagnéticas, la mitad del video va a hablar sobre gamma. Porque está íntimamente relacionado a ese coeficiente, lo van a ver hasta en la sopa. Por ahora tomen como lo que dice Guillermo, que es simplemente llamar j omega sigma mu a gamma cuadrado, y después la explicación paso a paso y qué significan estos coeficientes está en el video que ya está colgado en internet. Gracias, Guillermo. Perfecto. Ahora con la solución vamos a dar una interpretación física a esto. Y a la inversa de esta raíz cuadrada de pi f sigma mu lo vamos a llamar profundidad de penetración y se denota con la letra griega delta. Por ahora, digamos, dejamos por qué tiene este nombre, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero fíjese que tiene unidades de distancia. Si yo reemplazo las unidades de esto, me da en metros, con centímetros, en milímetros. Reemplazando la raíz de j y esto por 1 sobre delta, vemos que gamma es un número complejo que tiene igual parte real que parte imaginaria. Realmente se simplifica raíz de 2 con raíz de 2. La solución general de esta ecuación es directamente la combinación lineal de dos exponenciales, por eso lo puse de esta forma, de gamma cuadrado, con gamma positivo y con gamma negativo. Como cuando x tiende a infinito, el término con gamma positivo tiende a infinito, la constante de integración a 2 tiene que ser 0, porque no puede haber corriente infinita. Entonces directamente la solución general me queda que es una constante por una exponencial negativa con argumento complejo. Para determinar la constante, aplico las condiciones de borde. Por ejemplo, que conozcamos cuánto vale
la densidad de corriente superficial, o sea, cuando X vale 0. Reemplazo por X0 acá, despejo la constante y me queda que es directamente, para cualquier valor de X, la densidad de corriente va a ser el valor en la superficie por una exponencial negativa de un número complejo. En este caso, las líneas de J son rectas paralelas a Z, ¿no? Igual que la del campo eléctrico. ¿Cómo serían las líneas del campo, por ejemplo, magnético? Las que nos interesan son las que están dentro del conductor, pero ¿cómo piensan que son las líneas del campo magnético? Perpendiculares. O sea, ¿en qué dirección? Perpendiculares a J hay infinitas direcciones, ¿no? Está bien, son perpendiculares a J, pero ¿En qué eje? ¿En qué eje? exactamente eso Es quise lo que decir. pregunta Guille. Como circulares al eje J. Eso. Está bien, pero vos pensás que vos tenés un plano infinito de corrientes. J está en un plano. Con lo cual se complica el tema de que se cierren las líneas de B, por una cuestión de simetría. No van a ser cerradas las líneas de campo magnético. Imaginen que J no es un único vector, hay un vector J en cada punto de este semiespacio, digamos, salvo cuando X vale menor a 0, en todos estos puntos hay un vector J con la dirección Z, cuyo Estaría módulo en la depende dirección de I. en el eje Y, claro, digamos, usando la regla de la mano derecha, vemos que es en el eje Y negativo, ¿no? Irían para arriba. Algo Como así. la ecuación, claro, como la ecuación de la difusión es igual para B y para H que para J, la solución para B va a ser B de I en este caso, que depende únicamente de X, igual al campo superficial, exactamente igual, pero reemplazando, en vez de estar en el eje Z, va a estar en el eje Y, negativo por la regla de la mano derecha. ¿Paso, Guille? Sí. Bueno, acá trajimos lo que habíamos. Entonces, reemplazando gamma por su valor, parte real y parte imaginaria, la suma de exponenciales es el producto de las exponenciales. Fíjense que va a tener. Este término me da cómo se atenúa a medida que crece X el valor del módulo de la densidad de corriente, y este término me va a decir que va a cambiar la fase. Esa es una característica de la ecuación de difusión con excitación senoidal o cosenoidal. Tiene un decrecimiento en la amplitud y un atraso en la fase. Obviamente cuando yo lo paso a los valores reales, fíjense que el módulo de J va a disminuir como exponencialmente con el aumento de X, y va a aparecer un retraso en la fase. Bueno, el phi J es el valor inicial, digamos, del fasor Sí, perdón, me equivoqué, Guillermo. J superficial. No, está bien, pero está bien marcarlo. Siempre lo puedo hacer 0, digamos, si yo elijo Sí. convenientemente donde empiezo a contar los tiempos, puedo hacer 0 la fase inicial. Esto no lo graficamos porque lo van a ver en el video de Leo, hay una simulación con una ecuación exactamente igual para otro campo, pero aplica totalmente.
si yo quiero calcular la corriente por unidad de altura, digamos, como al ser infinito el semiplano, tengo que fijar una unidad de altura. Hago la integral de J respecto a X desde 0 hasta infinito. Haciendo esta integral me queda esta expresión. Fíjese que es un número complejo, que va a tener parte real y parte imaginaria iguales. Y definiendo la impedancia interna de un conductor como el campo eléctrico superficial dividido la corriente que atraviesa el conductor, en este caso por unidad de altura, y sabiendo que por la ley de Ohm, la puntual, el campo eléctrico superficial es igual a la densidad de corriente superficial dividido la conductividad del conductor. Reemplazando acá, me queda que la impedancia interna es la impedancia que tiene el conductor entre dos puntos. Yo tengo que elegir, digamos, se puede hacer en la superficie o en cualquier otra profundidad. Normalmente lo que se tiene acceso a las mediciones es en la superficie, el conductor es sólido. Me queda que la impedancia interna tiene una parte resistiva y una parte inductiva. Fíjense que la parte real, al ser igual a la parte imaginaria, la resistencia interna es igual a la reactancia del conductor. O sea que Z tiene un ángulo de 45 grados. Esto también, notando cuánto vale la parte resistiva, vemos que es igual a la resistencia que tendría una placa conductora de ancho delta cero. De ahí el nombre de profundidad de penetración. Quiere decir que respecto a la corriente real que va disminuyendo a medida que yo avanzo en las X, es equivalente a que si tuviera una corriente continua en una capa de ancho delta cero. ¿Avanzó? ¿Sí? No hay dudas. Ahora supongamos que tenemos en vez de un plano semi-infinito, tenemos una placa conductora, digamos, es infinita en el sentido de las I y de la Z, ¿no? Atravesada por una corriente J. En este caso, poner el origen de coordenadas en el medio de la placa y X va a variar entre menos A y A. La ecuación es la misma. Ahora, en la solución general no puedo decir que A2 tiene que ser 0, porque el infinito no está contemplado en donde existe la corriente. Tengo que buscar otras condiciones de borde. Por ejemplo, en las dos superficies. Por una cuestión de simetría son iguales cuando X vale A o cuando X vale menos A. Sin meternos en cuestiones más matemáticas, si yo hago el reemplazo y busco cuánto vale A1 y A2, llego a que la solución particular respecto a la densidad superficial de carga va a tener una forma de coseno hiperbólico de argumento complejo, ¿no? Si vemos que como gamma es un número complejo, el argumento del coseno hiperbólico es complejo. O sea que va a ser máxima en la periferia, o sea, cuando X vale A y cuando X vale menos A, y va a ser mínimo cuando X vale 0, o sea, en el centro de la placa, la densidad de corriente va a ser menor. Puedo calcular la corriente por unidad de altura, o sea, que atraviesa la placa, como una integral entre menos A y A de la densidad de corriente. Y reemplazándola, digamos, despejando la J superficial de acá, que puedo expresar, digamos, la solución particular para J
conociendo la corriente por unidad de altura que atraviesa la placa, que es más fácil en general de determinar que la corriente superficial. Se puede calcular también la impedancia interna del conductor, haciendo lo mismo que hicimos anteriormente. Ahora, el coseno hiperbólico de gamma por A y el seno hiperbólico de gamma por A son números complejos. Junto con este número complejo, esto me va a dar otro número complejo que ahora ya no es que la parte real sea igual a la parte imaginaria, porque va a depender de la parte real imaginaria de este cociente, de la cotangente de gamma sobre A, de gamma por A. Va a ser menor a 45 grados. Si no se acuerdan, digamos, acá está la expresión para calcular los cosenos y los senos hiperbólicos de números complejos. No sé si ya vieron en otra materia las funciones con variable compleja. Pero bueno, más adelante la vamos a usar y vamos a explicar más específicamente. Ahora es nada más que para demostrar cómo las corrientes parásicas que se generan en el conductor me distorsionan la distribución de la corriente dentro del conductor. ¿Avanzó? Por favor. Bien, y Guillermo, ¿podría comentar algo? ¿Cómo no? Perdón, vuelvo al anterior un cachito. Fíjense, chicos, que lo que acaba de explicar Guillermo es una placa conductora infinita, digamos, ¿no? Es como si yo tuviera un plano de cobre. Si en lugar de tener un plano de cobre infinito, tengo una planchuela de cobre que tenga de ancho 2A como esta y altura, por ejemplo, 2B, los transformadores de potencia, yo creo que se los comenté, digamos, no se usa alambre de cobre redondo por una cuestión de rigidez y de parte por una cuestión de mecánica, se utiliza directamente planchuelas rectangulares de cobre. En ese caso, hay que hacer un análisis de las pérdidas parásitas producidas por las corrientes parásitas que se generan por una distribución, que eso más adelante vamos a ver algún que otro ejemplo en el FEM, por la distribución del campo magnético y cómo penetra en la planchuela, y estamos hablando de 50 Hz, no estamos hablando de alta frecuencia. Y esto se tiene que tener en cuenta y se calcula al momento de calcular las pérdidas que se denominan pérdidas parásitas o pérdidas adicionales en el cobre, lo que se denominan pérdidas adicionales en el cobre. Y el análisis que se utiliza es una solución muy parecida a esta, lo único que se complejiza un cachitito más porque en lugar de ser un plano infinito es un plano finito, pues es una planchuela rectangular. Pero básicamente se llegan a unas ecuaciones muy parecidas que se utilizan para poder calcular las pérdidas en una planchuela de cobre cuando está dentro de un campo, dentro de un transformador. Más adelante eso lo vamos a ver como ejemplos de aplicación. Gracias, Guillermo. ¿Podés volver un poquitito? Como dice Leo, si esto tiene una longitud finita, para solucionar la ecuación de difusión se puede usar, por ejemplo, el método de separación de variables y ya aparecen cuestiones más complicadas, pero fíjense que si el espesor, o sea 2A, es bastante mayor a la profundidad de penetración, puedo suponer a estas placas, puedo reemplazarla por dos placas, digamos, suponiendo que circula corriente continua, en placas de espesor delta en cada una de las superficies, porque ya se atenuó de tal forma que prácticamente en el centro de la barra no circula corriente. Eso es lo que hace el Netugil. Eso lo explica el Netugil, ¿no? Eso es lo que puede ser. Sí, señor, en el Netugil está eso. Que es uno de los pocos libros que lo había explicado de esa manera, este tema. De los que leí yo, digamos, ¿no? Y ahora vamos al efecto peculiar en conductor cilíndrico, que es lo que más usamos. Por ejemplo, un conductor cilíndrico que está circulando una corriente,
está representada por JZ en sentido axial. El campo magnético es azimutal, digamos, las líneas son circulares centradas en el eje. Si J está creciendo, me van a generar una FEM inducida, y como es conductor, unas corrientes inducidas que fíjese que cerca del eje se oponen y en la periferia van en el mismo sentido. O sea que la distribución de corriente va a ser de tal forma que va a haber mayor densidad de corriente en la periferia que en el centro. Eso es lo que conocemos como efecto perpendicular. Ya para resolver la ecuación de difusión tenemos que usar coordenadas cilíndricas, en donde el laplaciano vectorial se complica un poco y es de esta forma. J va a tener solo componente axial y va a depender únicamente de R, no puede depender ni de Z ni de phi, con una cuestión de simetría, ¿no? A esto lo llamamos otra letra, dijimos otra letra griega. ¿Esta cuál es? ¿Psi? Epsi. La diferencia que ahora este signo menos, tengo que meter el menos dentro de la raíz cuadrada para poder hacer acá que sea más, digamos. Haciendo un cambio de variable, este cambio de variable, fíjese que psi es un número complejo también. Reemplazando en la ecuación esta, llegamos a una ecuación famosa de la física, que es la ecuación diferencial de Bessel de orden cero. Es este tipo que aparece normalmente en problemas con simetría cilíndrica o esférica, más que nada cilíndrica. La solución general, sin entrar en detalle, digamos, para la solución de esta ecuación se puede usar el método de Frobenius, normalmente se da en análisis 2. Es una combinación de, esta J0 es la fusión de Bessel de primera especie de orden 0, y esta es la función de Bessel de segunda especie de orden 0. Como esta función crece indefinidamente cuando R tiende a 0, A2 tiene que ser 0, y me queda que la solución general es directamente esta parte, el clic que sigue. Esta es otra forma de expresar la solución general con funciones de Hankel, que si usan, por ejemplo, fíjense que acá el eje forma parte del conductor. Si fuera un conductor hueco, o tengo que usar las dos funciones de Bessel, o conviene usar las funciones de Hankel, de este tipo, que es una combinación lineal de J y de I. Pero no nos vamos a meter con esas cuestiones. En definitiva tenemos la ecuación general. Ahora la raíz de menos J son estos números complejos. Como siempre elegimos el argumento principal. Fíjese que queda parecido a lo que vimos antes, pero con un signo menos en la parte imaginaria. O sea que psi 0 es el complejo conjugado de gamma. La condición de borde es, digamos, en la periferia, cuando R vale R0, conozco la densidad de corriente, de acá puedo obtener la constante de integración y me queda esta expresión, digamos. La función de Bessel, digamos, de argumento complejo, tiene parte real y parte imaginaria también. Todo esto es un número complejo, constante, y esto depende de R. Es mínimo en el centro y máximo en la periferia. Fíjese que en la periferia
la función de Bessel de arriba se cancela con la de abajo y me queda la condición de Born, ¿no? Para calcular el valor de J real, lo multiplico por E a la J omega y saco la parte real con todo fasor. Me queda una expresión de este tipo. Una parte con coseno de X, una parte con el seno de X. Por ahí es complicado calcular las funciones de Bessel para argumento complejo, pero hay programas como el MATLAB, el Octave, todos esos los calculan perfectamente. No así con el Excel, por ejemplo, que hay que dividir en la parte real y parte imaginaria. ¿Avanzo? Dale. Esta es una simulación de la densidad de corriente. Digamos, acá en 0 sería el eje del conductor, el -1 y 1 es la periferia. Fíjense que para un instante dado puede haber corriente que vaya en el otro sentido. Digamos, la línea más gruesa es la envolvente o sea, que marca el módulo de los vectores J. Es máximo en la periferia, igual a la corriente superficial, y mínimo en el centro. O sea que para una determinada frecuencia estoy desaprovechando el conductor. Fíjense que esto me hace que si fuera corriente continua estaría todo a la misma densidad de corriente. ¿Avanzó? Dale. A veces ya tenemos la asociación particular en función de la densidad de corriente superficial. A veces es conveniente ponerla en función de la corriente, que es algo que se puede medir mucho más fácilmente. Obviamente la corriente es el flujo de J. Haciendo la integral, me queda que la corriente aparece ahora una función de Bessel de primera especie y primer orden, que también está tabulada y demás. Y puedo expresar cómo varía la densidad de corriente a medida que yo me alejo del eje del conductor en función de la corriente que atraviesa todo el conductor. Fíjese que esto es un número complejo. Si yo represento ahora en función de la corriente, por ejemplo, en corriente continua sería en 1. Si la frecuencia sería 0, la corriente se distribuiría uniformemente en toda la sección. Fíjese que cuando hay corriente alterna, en este caso, ya sea o que la frecuencia sea alta o que la sección sea grande. Por ejemplo, para 50 Hz empieza a ser apreciable el efecto pelicular, arriba de los 240 milímetros cuadrados de sección para el cobre. Son secciones que en la transmisión de potencia se usan mucho, entonces hay que tener en cuenta, fíjense que la corriente es mayor en la periferia y va a provocar un calentamiento superficial cerca de la superficie del conductor. Ustedes tengan en cuenta que para un cable, vieron que un cable tiene generalmente en estado permanente una corriente admisible que puede transportar. ¿Eso a qué se debe ese valor? ¿Por qué tengo que limitar la corriente que atraviesa un conductor? Un cable específicamente. ¿Qué es lo que me limita la transmisión de corriente en un cable? El incremento de temperatura. El incremento de temperatura, exactamente, pero no en el conductor, porque el conductor del cobre funde a más de 1000 grados. El que No, me limita es el aislante. aislante. Fíjense que acá la temperatura máxima se da justo en la parte que coincide con el aislante.
¿Avanzó? Aguanta un cachito. Para un, Sí. digamos, para un análisis más riguroso, nosotros hasta acá supusimos que la conductividad era la misma en todos los puntos del conductor. Normalmente la conductividad depende de la temperatura. Si acá hay más generación de pérdidas, va a haber mayor temperatura. Para un análisis riguroso hay que acoplar las ecuaciones de Maxwell con las ecuaciones de la transferencia de calor. Obviamente complica el análisis, ¿no? Pero acá estamos suponiendo que todo el conductor está a la misma temperatura, que no es necesariamente correcto. Ahora sí. Claro, y encima esa variación de temperatura te hace tener diferencia local de conductividad. Exactamente, por eso. Sí, Normalmente sí. hay muchas líneas de investigación, sobre todo para simulaciones, ¿no? Donde Sí. se resuelven numéricamente en ese aspecto, acoplando las ecuaciones electromagnéticas con las térmicas. Bueno, acá tenemos la expresión de la corriente, que calculamos la vez pasada. Como los casos anteriores, buscamos la impedancia interna, lo vamos a llamar impedancia en corriente alterna del conductor, acomodando un poco los térmicos. Fíjese, esto que está en el paréntesis, ¿qué es? La resistencia en corriente continua por unidad de longitud. La. Exactamente, exactamente. Pues darle una más. No, me quedé maravillado por lo que dijo el compañero. Entonces, fíjese que puedo pasar dividiendo la resistencia en corriente continua, me va a quedar una expresión de la impedancia en corriente alterna respecto a la resistencia en corriente continua. Va a tener una parte real y una parte imaginaria que va a ser específicamente, esto es un número complejo, ¿no? Esto es un número complejo, las funciones de veces son otros números complejos. Una más. O sea que la relación entre corriente alterna y corriente continua va a ser la parte real de este número complejo, y la relación entre la reactancia en corriente alterna y la resistencia en corriente continua va a ser la parte imaginaria de este número complejo. Eso se puede graficar. Mira, un gráfico de este tipo. Fíjese que la resistencia en corriente alterna sube a medida que sube la relación radio del conductor dividido la profundidad de penetración. Para valores de R sobre delta cercanos a 1 o menores a 1, prácticamente no hay variación en la resistencia de corriente alterna con corriente continua. A medida que yo o subo la frecuencia o subo el radio, ya la resistencia va a ser varias veces superior a la de corriente continua. En la práctica, digamos, para transmisión de potencia no se pasa de 1,5, digamos, ya sería una locura de pérdida. Tengan en cuenta que la resistencia, por el efecto Joule, me perjudica en las pérdidas. Como el manejar funciones de B y números complejos suele ser bastante complicado, se suele usar para una aproximación de esta curva azul, digamos, que de este tipo, una forma polinómica mucho más manejable, que tiene un error menor al 1,5%, o sea que es una excelente aproximación. Tengan en cuenta que, por ejemplo, para determinar la sección de un conductor, uno comete un error también, de ese mismo orden, así que esta ecuación es la que más o menos se usa en la práctica. Para la parte reactiva, habíamos dicho que la relación entre la reactancia en corriente alterna y la resistencia en corriente continua es la parte imaginaria de este número complejo. Si yo quiero ver cómo varía
la inductancia en corriente continua respecto a la inductancia de corriente continua, perdón, de corriente alterna respecto a la corriente continua. ¿Se acuerdan cuánto valía la inductancia de corriente continua de un conductor? La inductancia interna, LCC. En el video de Leo lo explicaba, que no dependía del radio ni obviamente de la corriente, valía un 0,08 pi. ¿Se acuerdan de esto? Esta es la inductancia interna. Digamos. Externamente al conductor sigue valiendo lo mismo, digamos, porque si el medio externo es lineal isotrópico homogéneo, ya puedo aplicar la ley circuital de Ampère. Lo que me varía es la inductancia interna, que es lo que habían comentado una vez cuando vimos la inductancia de un solenoide, que dependía también de la frecuencia. Ahora vemos que depende de la frecuencia, baja con la frecuencia, la inductancia. Bueno, acá reemplazando esto por esto me queda una cosa así. O sea que con este gráfico, para una determinada frecuencia y un determinado diámetro del conductor, puedo ver cómo me varía tanto la resistencia, que es lo más importante en la práctica porque me determina las pérdidas y la caída de potencial, y la reactancia y la autoinductancia interna. ¿Avanzo? Dale, ya falta poquito, el último tema. Otra acá del fenómeno parecido es el efecto de proximidad. Por ejemplo, yo tengo corriente en un conductor 1 que me genera un campo magnético, variable también, que atraviesa un conductor que está tendido paralelamente, cercano y tendido paralelamente. Esa variación me va a provocar una variación de flujo, que me va a provocar una FEM, un campo eléctrico, si como este conductor es, el otro cable es conductor, va a provocar una corriente inducida debido a las corrientes parásitas, que me va a provocar un cambio en la distribución de la corriente en el conductor 2. Obviamente pasa lo mismo con el conductor 1 respecto al 2. En realidad tengo que, a su vez, cada conductor puede tener su efecto pelicular, o sea que tengo que sumar ambos efectos. Esto para secciones bajas pesa más que el efecto pelicular. Por ejemplo, acá tenemos dos conductores con sentido de corrientes contrario y del mismo sentido de la corriente. ¿Cómo estiman que va a ser, por ejemplo, Perdón. cuando el sentido de las corrientes es contrario, cómo se va a distribuir la densidad de corriente en ambos conductores? Si querés volver para el anterior, analizando este grafiquito pueden darse cuenta. Si los sentidos son contrarios, fíjense que se va a sumar en la parte interna y van a estar en contrafase en la parte externa. Ahí se entiende. Ahora sí. La corriente va a ser mayor en la parte interna entre los conductores que en la parte externa. Y cuando el sentido de la corriente es la misma, va a ser exactamente al revés, digo. En realidad hay que tener en cuenta, cada conductor a su vez puede tener su efecto pelicular, que me va a cambiar la distribución de corriente dentro del mismo conductor y tengo que sumar ambos efectos. Esto parece a tener importancia cuando las secciones son muy grandes, como dijimos, o aumenta la frecuencia. En la práctica, para transmisión de energía que se usan conductores arriba de los 300 milímetros cuadrados, hay que tenerlo en cuenta. Profe, y mirando
así como se ponen las densidades de corriente, las fuerzas que se generan entre los conductores. ¿Vos decís con respecto a corriente continua? No, así en corriente alterna. No, corriente continua, sí. O sea, en corriente continua vos lo vimos, fuerza entre conductores, que vos, digamos, si es atracción o repulsión, si vos tenés corriente en el mismo sentido, corriente en sentido contrario. ¿Te acordás de eso, digamos? Sí. Bueno, la única diferencia con respecto a corriente alterna, el análisis que vas a tener, es que ya la fuerza que se genera no es constante en el tiempo, sino que es una fuerza pulsante. Porque obviamente hay varias, digamos, ambas corrientes son senoidales, y cuando vos hagas el producto de Bill, digamos, B por I por L, y ese campo magnético está producido por la otra corriente, te va a quedar un producto de I cuadrado, o sea, te va a quedar un seno cuadrado. O sea que la fuerza te va a pulsar con el doble de la frecuencia. Pero obviamente, por más que sea alterna, no es que, digamos, lo que voy a tener es una fuerza pulsante. Digamos, ¿no? Puede ser que sea 0 hasta un máximo, de un máximo a 0, también pueden existir otros casos. Ese efecto se ve muy, muy en cuenta en los transformadores. Genera vibraciones. Claro, hay vibraciones que los transformadores, digamos, hay un ensayo que se le hace a los transformadores, que es el ensayo de ruido. Básicamente ruido mecánico, digamos, ¿no? Con un sonómetro. Se ve cuántos decibeles hace el transformador de ruido y no puede superar cierto valor. La pregunta es, ¿cuáles son las fuentes de ruido en un transformador? Lo que conocemos todos es la del núcleo, que es un problema de magnetoextricción, digamos, ¿no? Esa magnetoextricción es un problema, digamos, mecánico de la chapa, de la propia fibra de la chapa, que en el sentido de la laminación, en el sentido de avance del flujo, la chapa se contrae y se expande, o sea, físicamente, mecánicamente. Eso genera una magnetoextracción, un ruido, digamos. Ese es el ruido principal de los transformadores. Ahora, cuando el transformador crece mucho en potencia y llega, digamos, un transformador con muchos megas, el ruido que produce, la vibración que se produce en los conductores de cobre, por este efecto que estamos viendo ahora, por el que vos preguntabas, empieza a ser significativa y le suma un par de decibeles más al ruido propio de la magnetoextracción. No sé si se entendió algo de lo que dije, pero... Sí, sí. Hilando más fino, por ejemplo, si fuera corriente continua, cuando son en sentido contrario, tengo una corriente de repulsión, ¿no? Y, digamos, puedo poner el eje de corrientes es el eje de los cilindros. En este caso, el eje de corriente, por la distribución de corriente que tiene, va a estar más cerca, va a estar corrido, no va a estar en el eje, sino va a estar corrido, o sea que la fuerza va a ser superior porque disminuye la distancia entre las corrientes equivalentes, claro. Equivalentes, y en este caso va a ser un poco menor que en corriente continua, hilando fino. Porque ahora el eje en este caso se aleja del centro para afuera. Sí, está más Igual es lejos. un fenómeno marginal, digamos. En la práctica se calcula suponiendo que toda la corriente concentrada en el centro, ¿no? Sí. Pero si uno quisiera hilar fino, podría haber ese análisis. A ver si se puede compartir el Excel. Ah, bien. Ah, sí, excelente, Guillermo, se ve. Parecía ejemplo, raro que no había un Excel hoy de Guillermo, ¿eh? Ajá. Siempre está el Excel Salvador.
En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un cable casi de ponerle 240 milímetros cuadrados de cobre. En 50 Hz es apenas perceptible el efecto pelicular. Yo, como grande, fíjense que la corriente equivalente sería la que está en, yo creo que es rojo, pero no estoy seguro. Sí, Fíjense cómo se distribuye para una sección, obviamente es una sección enorme, ¿no? No se usa en la práctica, es difícil usar un conductor macizo de esta sección. Conviene usar una corona